Parece mentira. Fake news y periodismo. Una conversación a tres voces sobre la mala información y también sobre la buena. Hola a todos, soy Vicente Clapero y os doy la bienvenida a este segundo episodio de la segunda temporada de Parece Mentira. ¿Qué tal, Eduardo Vendala? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Vicente. Yo estoy fenomenal. Fernando Saiz, hola, ¿cómo pues andamos? Aquí encantado de estar otra vez con vosotros y un poco preocupado también por el tema de Ucrania, que parece que estamos en una época en la que es difícil dejar de preocuparse por algo. No dejan de darnos alegrías, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que está en el debate público desde hace ya varias semanas y que aún así continúa coleando y es probable que lo siga haciendo aún durante algún tiempo. Me refiero al asunto de las macrogranjas y de toda la polémica que se ha formado en torno a ellas a raíz de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que voy a leer textualmente para que a partir de ahí las comentemos y analicemos cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. El día 26 de diciembre, el diario británico The Guardian publicaba una amplia entrevista con Garzón que en un pasaje determinado decía lo siguiente: la agricultura extensiva es una forma de ganadería ambientalmente sostenible y que tiene mucho peso en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Eso es sostenible. Lo que no es para nada sostenible son esas llamadas megagranjas. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000 o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados. Como digo, a raíz de estas declaraciones se formó una tormenta política importante que yo creo que no es ajena para nada a la apertura del ciclo electoral en Castilla-León, que se cierra el próximo día 13 con las elecciones autonómicas. Y en ese zipizape que ha habido, se han mezclado, y es lo que concierne a este podcast, se han mezclado acusaciones de bulos entre unas y otras partes en conflicto. Fernando, ¿qué opinas de todo lo que ha ocurrido con esto? Bueno, pues yo creo que para enmarcar un poco el tema, lo que hay que recordar aquí es el concepto de fake news, porque efectivamente a raíz de las declaraciones de Garzón se ha creado pues acusaciones mutuas sobre que lo que interpreta uno es fake news, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es, en sentido estricto, qué es una fake news, ¿no? Digamos que es una información fabricada, normalmente con cierta carga emocional, que se camufla bajo la apariencia de noticia convencional y que se inventa con la intención de engañar o perjudicar. De acuerdo con esta definición, pues yo creo que las declaraciones de Garzón no pueden ser nunca fake news. Están ahí, están contrastadas, son veraces y no hay nada ahí que pueda ser considerado fake news, ¿no? Otra cosa es la interpretación posterior, que, bueno, en tanto que realizada por partidos políticos y señaladamente por el Partido Popular, pues está politizada, está sesgada. La campaña que ha lanzado el PP, pues, bueno, yo creo que es exagerada, puede ser incluso una manipulación, pero tiene un fundamento. No es una mentira fabricada. El fundamento es que las palabras de Garzón, en mi opinión, son una metedura de pata de manual. Creo que a ningún gobernante con dos dedos de frente se le ocurre, como ha hecho él, ir a un periódico de un país que importa carne y decir que tu país produce carne de mala calidad y con animales maltratados. Sí, ya sé, ya sabemos que lo acabas de decir tú, lo acabas de explicar tú. Lo que dijo se refería a las macrogranjas, a la ganadería intensiva, a la ganadería industrial.
pero no a toda la ganadería española, evidentemente, solo hubiera faltado, ¿no? Pero un importador de carne de Manchester seguramente no tiene ni idea de si la carne que compra en España procede de una macrogranja, de una microgranja, de una ganadería intensiva, extensiva o medio pensionista. Y evidentemente esas declaraciones yo creo que producen un daño reputacional. Esto es un poco... Bueno, yo tengo una opinión un poquito divergente de la de Fernando. O sea, si os sirve también de referencia, el propio comisario de Agricultura de la Unión Europea, que es un polaco llamado Janusz Wojciechowski, también ha hecho declaraciones en general sobre la baja calidad de la carne que se produce en explotaciones industriales. En Europa hay un problema global y es que no existe una definición oficial. Hay unos límites por los cuales las granjas tienen que declarar emisiones contaminantes a la atmósfera y al suelo de su producción, pero no hay una definición de qué es una macrogranja y qué no es una macrogranja. Es decir, y en el sentido de Garzón, comunicativamente, como somos especialistas en comunicación, creo que es un error, pero yo agradezco de Garzón que no es un hipócrita, ¿vale? Porque es verdad lo que dice. O sea, las macrogranjas tienen una carne de baja calidad, como no puede ser de otra manera. No estamos hablando de la carne de Somosierra, que es de altísima calidad, de pastos, de ganado que ha estado pastando en el monte, de que tienen un espacio libre para ellos, para caminar, para ir por el campo abierto, que se reproducen de manera natural, no por inseminación artificial, un montón de cerdas. Si queréis un dato ahí, he encontrado un registro estatal del Ministerio de Transición Ecológica, que se llama Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. ¿Vale? Entonces, ahí están listadas las 7.000 y pico complejos industriales donde estén incluidas las macrogranjas. Y hay alguna serie de datos que a mí me han dejado helado sobre ese tipo de producción. Os cuento, por ejemplo, os voy a contar algunas cuantas que os van a dejar flipados. La granja Buen Retiro, en Andújar, Jaén, cría casi 14.000 cerdos. ¿Cuántos empleados tiene la granja Buen Retiro, en Andújar, Jaén? 4. Eso quiere decir que hay un número de horas de trabajo al año de 2.756. Ahora os daré otro ejemplo de algunas de las granjas. Eso quiere decir que hay 689 horas de trabajo por persona, que no es ni 2 horas al día. Es decir, estamos hablando de 14.000 cerdos encajonados en un sitio desde el que no van a salir y del que tienen un espacio inexistente prácticamente, cuidados por 4 personas que ni siquiera tienen un empleo de buena calidad. Hay alguna otra granja, como por ejemplo una que es flipante, que se llama La Capellanía en Écija, Sevilla, que tiene 64.575 cerdos y 7 empleados. Podemos continuar así durante un rato largo. Yo creo que estamos hablando de que el ministro Garzón, como comunicador, no es gran cosa, pero no está hablando de la calidad de la carne española en general. Y desde luego una cosa que hizo, y que el Guardian explicó también, es que tú, como vosotros sabéis, somos periodistas, y tú haces una entrevista y te salen horas de entrevista, y luego recortas. Lo que no puedes es explicar todo, pero yo no creo que sea reprochable al ministro Garzón que haya llamado la atención sobre ese problema de la mala calidad, o de la no mala calidad, de la menor calidad de una carne enlatada frente a la carne de Somosierra. Creo que es otra cosa de la que estamos hablando. Y creo que hay, no sé si hay fake news o manipulación, pero como estamos dentro de 2 meses, ¿no? En 2 meses o 3 meses son las elecciones en Castilla y León. Y han aprovechado tanto el presidente del PP como el presidente de Castilla y León, que se va a volver a presentar a presidente, esta metedura de pata de comunicación de Garzón para meterse en general, no con Garzón, sino con Pedro Sánchez. O sea, ninguno de todos estos políticos son especialmente queridos ni denostados por mí. Pero desde luego creo que Garzón tiene toda la razón y creo que llama la atención sobre un problema grave que habrá que resolver en algún momento. Luego, si queréis, ahora comentáis un poco lo que yo he comentado, si queréis, y luego os doy una idea de qué es lo que tiene que haber, lo que Europa dice que tiene que ocurrir en 2030 con estas granjas.
Yo lo que creo es que es evidente que se ha producido un uso político de las declaraciones de Garzón, cosa a la que por otra parte estamos absolutamente acostumbrados, no solo con Garzón, sino con prácticamente todo el mundo, porque el debate político está cada vez más corrompido, cada vez le importa menos la verdad de lo que se dice, si es que alguna vez le importó algo, y yo creo que eso se ha proyectado claramente sobre este caso. Pero es que además, en el asunto de la ganadería intensiva, de las macrogranjas, es que hay fortísimos intereses empresariales, pero empresariales de grandes empresas que controlan estas explotaciones y que están en el origen de esta polémica. Y os voy a dar dos hechos que yo creo que explican hasta qué punto tiene todas las trazas de que el debate sobre las macrogranjas viene espoleado desde el sector empresarial. Mirad, os he reproducido antes las declaraciones de Garzón el día 26 de diciembre pasado. El día 3 de enero, es decir, prácticamente 2 semanas después, 10 días después, es el presidente en funciones y nuevo candidato a la presidencia de la Junta de Castilla León, Alfonso Fernández Mañueco, el que abre el melón con un tuit que dice lo siguiente: ¿qué ha hecho Castilla y León para que el gobierno de España ataque de nuevo a nuestros ganaderos? No lo vamos a admitir. Nos tendrán enfrente en la defensa de los hombres y las mujeres del campo. El ministro de Consumo tiene que rectificar ya o dimitir. ¿Por qué Fernández Mañueco, 10 días después de que se publiquen las declaraciones de Garzón, sale con ese tuit? Pues lo hace, y es evidente que así es, porque enlaza con él, por la publicación en una web de una información titulada «Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados», y en cuya información se omite la primera parte de las declaraciones de Garzón y solamente se reproduce aquella que dice: la agricultura extensiva es una forma de ganadería ambientalmente sostenible. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000 o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados. Es decir, esa web coge solamente la parte crítica de las declaraciones de Garzón y no alude para nada a la primera parte en la que dice que en general la carne que se produce, por cierto, entre otros sitios menciona a Castilla y León, es sostenible y de calidad. ¿Y esa web de quién es? Pues es una web que se llama C de Comunicación, que pertenece a una agencia que representa intereses de la industria cárnica española. Ese es el origen de la trifulca política que se produce luego, es decir, es un origen estrictamente procedente del lobby de la industria cárnica. Y ni siquiera se molestó Fernández Mañueco, porque además para sus intereses políticos no le interesaba, en comprobar que era todo lo que había dicho Garzón, que no era lo que reproducía escuetamente esta noticia de C de Comunicación. Ese es el origen de esta manipulación. Bueno, yo creo que sí, puede sí, no sí, ser un yo creo que puede no ser un bulo, no ser una fake news, pero que yo creo
que es una tergiversación de lo que dice el ministro, porque efectivamente dice eso, pero dice otras cosas que contextualizan sus palabras y la matizan. Eduardo, adelante. Pedían la palabra por ahí. Sí, pedía la palabra porque yo creo que efectivamente esta teórica metedura de pata de comunicación, que no del mensaje que contiene del ministro Garzón, ha sido aprovechada para lanzar más bulos por parte de la oposición al gobierno. Entonces, estamos hablando de ganadería extensiva, que es, pues por aquí decir, esos animales, vacas u otros, cuya alimentación está basada en el pastoreo, donde hay una más o menos bienestar animal en las instalaciones que se utilizan. Y el otro día, hace unos días, Casado se fue con Mañueco a hacer campaña en un mitin, y están las televisiones, están ellos, que están en una finca de Las Navas, en Castilla y León, y lo que se ve detrás de Pablo Casado son vacas en libertad, ¿vale? Una granja normal, o sea, vacas de pastoreo, de pastos, no una macrogranja. Y él está hablando del problema del gobierno, que si no apoya, que si la ganadería. Entonces, eso yo no sé si es una fake news o es una fake imagen, pero correcto seguro que no es. Es una manipulación, ¿vale? Yo creo, ¿no? Pura y dura, clarísima, ¿no? Pero yo creo que más allá del tema político, que bueno, podemos debatir mucho, ¿no? Yo no sé si lo que dice Garzón es verdad o no, la verdad, no, yo no soy especialista. Sí pienso que Garzón está en el gobierno y tiene que contribuir a resolver problemas, no crearlos, y que yo creo que en este caso, más que resolver problemas, ha creado un problema. Pero bueno, al margen de eso, a mí lo que me preocupa y lo que quiero sacar un poco de conclusión de todo esto es que en España se está empezando a utilizar el concepto de fake news como un arma arrojadiza contra el enemigo político. Y esto a mí me parece peligroso. Porque si algo no me gusta es fake news. Esto lo inventó, adivinad quién lo inventó. Esto lo inventó Donald Trump, que cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos se empezó a enfrentar a los medios tradicionales. Cada vez que se publicaba algo que no le gustaba, decía, eso es fake news, eso es fake news. Era su insulto favorito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un arma muy peligrosa, porque al final de lo que se trata es de deslegitimar a los medios de comunicación y hacer llegar a la opinión pública la idea de que la única verdad existente es la que defiende un partido o una ideología. Y hay una derivada aquí que me gustaría resaltar también, que es la campaña que hay en algunas instancias para desacreditar a los verificadores de información, a los fact-checkers, ¿no? Esto está pasando en Estados Unidos, pero está pasando señaladamente en España. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Vox le ha puesto la proa a los medios verificadores españoles, que básicamente son Maldita, Neutral y F-Verifica. Vox en su día presentó una proposición no de ley para regular estos medios con el objetivo de, digamos, taparle la boca, y muy recientemente, en diciembre, envió una carta a la Comisión Europea para que retire la subvención que tiene Neutral, por lo visto, de 50.000 euros, porque en un momento dado, a su juicio, emitió un juicio negativo sobre una noticia que ellos habían publicado y que en su opinión pues era correcta, ¿no? A mí todo esto me produce mucho desasosiego, y creo que al final tendríamos que luchar contra todo esto, porque al final el objetivo de todas estas tendencias es hacer creer a la opinión pública que lo importante no son los hechos, lo importante no es el dato, lo importante es el relato, la interpretación, la creencia que cada uno hace eso. En línea sí. con pues, el concepto de posverdad. Y la industria de generación de dudas sobre las afirmaciones del contrario que se ha generado. Es decir, nosotros estamos en comunicación, claro, y estamos acostumbrados a ver cómo se contratan agencias de comunicación para enredar o para mandar un mensaje contrario al que no me conviene, y esto está profesionalizado completamente. Sí. Entonces, en este caso, como antes decía, esto está ocurriendo. Yo recuerdo... esto no sé si nació entonces, pero hace 5 o 6 años la OMS, hizo un informe
recomendando comer menos carne como una de las maneras de mantener mejor la salud de la humanidad. Entonces, ahí empieza un poco el problema de las industrias cárnicas de todo el mundo, que empiezan a organizarse para contratar argumentarios generados por agencias, distribuirlos por medios de comunicación, por televisiones, por blogs, por foros, por todo el mundo, para contrarrestar la afirmación de la OMS de que comer carne digamos que deberíamos comer menos carne. Entonces, se producen cosas como un informe de la Asociación Española de Pediatría Extrahospitalaria recomendando que los niños entre 5 y 8 años coman carne al menos una vez a la semana. Que digo, oye, no sé, o sea, y detrás de esos informes hay un montón de especialistas, de biólogos, de dietistas, de gente que está en hospitales muy importantes, haciendo caso a ese tipo de recomendaciones. Hay una agencia que solo se dedica a este tipo de cosas que se llama Spring. Es una agencia de marketing especializada en industria de consumo, en industria de alimentación y salud. Y una de las que ha estado metiendo información, proporcionando información favorable a la carne en general es ella. Entonces estamos hablando aquí que es un mundo, llámale fake news en sentido amplio, de fake news y de manipulación en general de los hechos. Aquí lo que está claro es que por detrás del debate político, insisto, lo que hay son unos intereses empresariales fortísimos, que no sé si en este caso han podido jugar mal sus cartas, porque tengo la sensación, que obviamente todavía no puedo refrendar con datos, quizá en algún momento los tengamos, de que las palabras de Garzón, tan denostadas al principio, hoy por hoy forman parte de un debate que desde luego dudo mucho que se vaya a sustanciar con un aumento del consumo de carne. Lo dudo mucho. ¿Por qué? Bueno, porque al final, se quiera o no se quiera, en la opinión pública hay ciertos mensajes que van calando, que en un momento determinado pueden provocar rechazo, pero que cuando se adopta una postura más reflexiva y menos visceral, pues hace que la gente se paren a pensar un poco si efectivamente no deben determinados ámbitos empezar a ser revisados. Insisto, creo que ahora está amainando un poquito el debate, por lo menos en el momento en que estamos grabando este podcast, porque me da la sensación de que tanto desde el ámbito político como sobre todo desde el lobby de la industria cárnica han entendido que si lo prolongan mucho se les puede acabar volviendo en contra y que lo que ha sido un muñeco de pim pam pum durante semanas, es decir, el ministro Garzón, puede haber gente que a lo mejor piense que no iba tan desencaminado. En esa línea hay algunas encuestas que dicen que a raíz del debate Unidas Podemos ha ganado votos en Castilla y León. Y veremos a ver, ¿no? El día 13 tenemos... Lo que yo vi también ahí en esto fue generación de fuego amigo. O sea, no es solamente... Claro. No es solamente el Partido Popular y las elecciones en ciernes en Castilla y León, sino que, por ejemplo, el presidente de Aragón, que es socialista, señor Lambán, dijo que el ministro no podía ser ministro ni un solo día más. Da la casualidad de que Aragón es la comunidad con más macrogranjas de España, según ese registro que os comenté antes, ¿no? Y por si cierto, Eduardo, tenéis ninguna de estas macrogranjas puede poner a sus productos la denominación ibérico. ¿Por qué? Por algo será. Por la forma de cría, por la producción que tienen. Un dato a propósito de Lambán. Lambán, que es uno de los varones socialistas que se quejan con frecuencia del dumping fiscal de Madrid, está haciendo dumping con las macrogranjas, porque tiene tantas debido a las que han salido de Cataluña, porque en Cataluña han aplicado a día de hoy la normativa más rigurosa. Y eso está haciendo que muchos productores se trasladen a Aragón, porque allí la normativa es mucho más laxa. Es decir, en vez de hacer dumping fiscal, está haciendo dumping normativo. Si me permitas, me he fijado que hay
en el Parlamento de Aragón hay un proyecto de ley que se está discutiendo sobre modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón, que dice textualmente: la agricultura familiar, en su exposición de motivos, está sometida a riesgos especialmente relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva, en la que se observa una tendencia hacia explotaciones ganaderas cuyas dimensiones pueden poner en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio como la sostenibilidad económica y social. Y esto lo dice el mismo señor que está pidiendo la dimisión del ministro, que ha llamado la atención sobre exactamente esto. O sea que así es. Es una... Bueno. Y esto sí que es una... No sé si es una fake news la ley, que creo que no, será una fake news lo que ha dicho Lanfan. Bueno, es la política tan pervertida como se está llevando a cabo en España últimamente, en que lo que importa no es la verdad, no importa la coherencia, sino que importa la oportunidad que en cada momento merezca la pena seguir. Sí, Compañeros y amigos, hasta aquí hemos llegado. No tenemos tiempo para más. De todas formas, recordar a quienes nos oyen que pueden hacerlo también, además de a través de iVoox, a través de Apple Podcast, de Spotify, como Parece Mentira. En Facebook e Instagram nuestros perfiles son Parece Mentira Club. En Twitter Parece Mentira Es. Y en YouTube también nos tienen. Nuestra página web es Parece Mentira Club, asimismo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a Chema Martínez de Formato Podcast, que nos lleva como siempre la producción. Y hasta el próximo episodio. Un saludo. Un saludo para todos.